Bismillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, con el nombre de Allah, que la paz sea con su profeta Muhammad, su profeta Jesús, todos sus profetas y mensajeros, y todos aquellos que siguen su guía hasta el día del juicio final. Mis hermanos y hermanas, hoy es nuestra octava clase del libro Guía para el Nuevo Musulmán, en esta serie, inshallah. Nosotros acabamos la parte de la introducción y vamos a terminar la parte de la fe. Entonces, esta clase es la penúltima clase. Vamos a hablar del quinto pilar de fe, como nosotros explicamos los 4 primeros pilares de fe. Para recordar a ustedes, son creer en Allah, los ángeles, libros sagrados, profetas y mensajeros. Hoy vamos a hablar del quinto pilar, que es creer en el día del juicio final. Y la última clase de esta serie vamos a hablar del último pilar de la fe, que es creer en el destino divino. ¿Qué quiere decir creer en el día final o creer en el día del juicio? Esto implica creer en todo lo que pasa al ser humano después de la muerte. Entonces incluye a lo que pasa, creer en las bendiciones y los tormentos de la tumba y en la resurrección, y después rendir cuentas ante Allah, exaltado sea el día del juicio final, y después ir al paraíso y al infierno. Eso incluye también a varias escenas y varias situaciones. Entonces, cuando hablamos de la creencia en el día final, incluye todo lo que nosotros acabamos de mencionar. Porque el Corán siempre lo afirma la importancia de creer en el día final, y relaciona con la creencia en Allah. Primero, porque la justicia de Allah lo implica. Allah es justo. Dios es justo con el consenso de todas las personas que creen en Él, sean musulmanes, cristianos, judíos o de cualquier otra religión. La justicia de Dios implica que quien hizo el bien en esta vida, quien creó en Él, que es la mejor obra que uno puede hacer y la base de todas las buenas obras, creer en Él, obrar rectamente, tratar a la gente honestamente y con buen trato, etc., hacer las obras del bien, esto debe recibir su buena recompensa. Y a quien hizo el mal, descreó en Allah, perjudicó a la gente, robó, causó la miseria de los demás, oprimió a otros, la justicia de Dios implica que esta segunda persona reciba su merecido, que es el castigo de Allah. Otra causa también de confirmar la importancia de creer en el día final es que es la vida verdadera, como dijo Allah, glorificado sea en el Corán: وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Y la otra vida es la vida verdadera, si ellos lo saben. Entonces, aquí estamos en un periodo muy corto, pasa muy rápido. Es un periodo de siembra para tener la cosecha en la vida eterna, en realidad. El tiempo de esta vida no es nada comparado con la otra vida. Si uno quiere comparar, imagínense cuántas personas murieron hace centenares de años y decenas de años y miles y tal vez decenas de miles de años, están en sus tumbas. Y como el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo, la tumba puede ser una parte del infierno, una parte del paraíso. Entonces cada uno está recibiendo su recompensa que le corresponde durante muchísimos años. Después la gente se resucitará, y el día de la resurrección es equivalente a 50.000 años, imagínense. Y después de todo esto, cada uno va a ir a su hogar, sea el paraíso o sea el infierno, y quedarse ahí para siempre. Entonces, al pensar en todo eso, nosotros vamos a reconocer que esta vida es muy corta, en realidad no vale nada comparada con la otra vida. Entonces, la creencia en el día final implica primero creer en la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ser humano cierto morirá, y después de su muerto será resucitado de su tumba y comparecerá ante Allah para rendir cuenta por sus obras, sean buenas o malas.
este facto es corroborado por el Corán y la Sunna en la naturaleza humana. Allah, glorificado sea, dice en el Corán: sepan que después de haber sido criados morirán, y en el día del juicio serán resucitados. Capítulo 23, versículo 15 y 16. Entonces nosotros no tenemos ninguna duda. Aún más, todos los libros revelados tienen el consenso sobre este facto, que habrá una resurrección y habrá otra vida y habrá paraíso y infierno. Allah dice en el Corán lo que significa: ¿acaso ustedes creyeron que les he criado sin fin y que no iban a comparecer ante mí? Capítulo 23, versículo 115. Entonces, cierto, esto no es algo que debemos creer de Allah. Que Allah no creó todo su universo, a los seres humanos les dejó libre albedrío para elegir el camino del bien o del mal según su voluntad, para dejarles después en vano. Cierto, todo esto implica que Allah nos va a resucitar. La justicia de Allah implica resucitarnos para que cada uno reciba su recompensa. El Corán discutió detalladamente el tema de la resurrección y mostró y mencionó muchas evidencias que lo afirman el tema de la resurrección. Estas evidencias, aquí el libro mencionó muchos versículos. Esas evidencias están mencionadas en un solo pasaje en el Corán. Capítulo 36, versículo desde 77 hasta 83. Entonces yo prefiero mencionar esas áreas como son en el mismo pasaje, que se tratan de casi la mayoría de las evidencias racionales de la resurrección. Allah subhanahu wa ta'ala dice en esas áreas lo que significa: es que no ve el ser humano que niega la resurrección, que lo he creado de un óvulo fecundado. Sin embargo, él insiste en discutir el poder divino. ¿Qué quiere decir esta ley? Allah subhanahu wa ta'ala nos recuerda que él nos creó de algo muy fácil, muy sencillo, una gota de esperma. Y de esta gota salió un ser humano completo, con órganos completos, que razona, que él en realidad, él construyó toda la tierra. Entonces, esta nos muestra el poder absoluto de Allah. Y cierto, nos confirma que Él tiene el poder de resucitar al ser humano después de su muerte. Dijo después Allah lo que significa: y este incrédulo nos compara con un ser criado, olvidando cómo ha sido creado Él mismo, y dice: ¿quién dará vida a los huesos cuando estén ya carcomidos? Entonces, después dijo: dile, oh Muhammad, les dará vida quien los creó por primera vez, pues Él tiene conocimiento de todas las cosas. Él es quien hace que puedan encender fuego del árbol verde. Aquí mencionó otras evidencias. Cuando dijo: les dará vida quien los creó por primera vez, entonces Allah te creó de la nada. Y crearte de la nada es más difícil o crearte o resucitar al ser humano otra vez. Para la lógica, porque para Allah todo es igual. Cualquier acto en todo el mundo para Allah es tan fácil. No hay nada más difícil que otro. Pero solamente un ejemplo para que nosotros entendamos. Entonces, si nosotros creemos que Dios nos creó de la nada, ¿por qué no creemos que Él nos va a resucitar después de la muerte? Y después dijo: Él tiene conocimiento de toda la creación. Él es quien hace que puedan encender fuego del árbol verde. Allah nos muestra que Él puede cambiar totalmente la situación de cualquier elemento. Nosotros de este elemento que fue crecido por agua sacamos fuego o encendemos fuego. Y de la misma forma, Él puede cambiar estos huesos carcomidos a un ser humano de nuevo. Esa también es otra evidencia lógica que nosotros podemos ver. Después dijo Allah lo que significa: ¿acaso quien creó
los cielos y la tierra no va a poder crearlos nuevamente. Sí, porque Él es el creador, Él que lo sabe todo. Dios creó a los cielos y la tierra, que son unas criaturas mucho más grandiosas del ser humano. Entonces Él creó a los cielos y la tierra y puede crearlos nuevamente. Y de la misma forma, para nosotros más fácil entender que Él puede crear al ser humano. De nuevo, que el ser humano, ¿qué es comparado con los cielos y la tierra? Es nada. En realidad, toda la tierra es nada comparado con la galaxia. Y la galaxia es nada comparado con el universo, porque hay innumerables galaxias en este universo. Entonces, imagínense, ¿qué vale un ser humano? ¿Qué es difícil para Dios? Allah, glorificado sea el creador de todo este inmenso y grandioso universo. Después dijo Allah, lo que significa cuando Él decide decretar algo, le dice sé y es. Otra evidencia que Él tiene el poder absoluto sobre todas estas cosas. Entonces no le queda difícil resucitar al ser humano. Después dijo glorificado sea aquel en cuya mano está la soberanía de todas las cosas y ante Él retornarán para ser juzgados. Esas aleas tienen mínimo 5 argumentos lógicos irrefutables que corroboran el hecho de la resurrección de los seres humanos después de su muerte. El punto número 2 que lo implica creer en el día final es creer en la balanza. Nosotros creemos como musulmanes que después de la resurrección toda la gente comparecerá ante Allah y será juzgada. A cada persona Allah va a pesar sus obras en una balanza. En un extremo tiene sus buenas obras, en el otro extremo tiene sus malas obras. Si las buenas obras inclinan, es más pesada, entonces esta persona entrará directamente al paraíso. Si sus malas obras son más pesadas, entonces esta persona merece ser castigado. ¿Y por qué no decimos será castigado? Porque Allah perdona a quien quiere. Merece ser castigado hasta que se purifique. Y después de ser purificado, entrará al paraíso. Nosotros hablamos de los creyentes que creyeron en la unicidad de Dios. Porque cualquier buena obra para que sea aceptada ante Allah debe tener la base de las buenas obras, que es la unicidad de Allah, que es el monoteísmo. A cualquier persona que no es monoteísta, que hace obras del bien, como por ejemplo dar caridad, como ayudar a los demás, como cualquier buena obra, será recompensada, pero en esta vida, no en la otra. Allah subhanahu wa ta'ala le puede dar en esta vida riqueza, le puede evitar calamidades o enfermedades, le puede bendecir su riqueza o su familia, etc. Pero el día del juicio no tiene recompensa ante Allah. La unicidad de Allah es como la base de un edificio. Si usted tiene un edificio, lo has decorado muy bien y muy bien diseñado con todos sus detalles, pero no tiene base, ese edificio cae. La base de las buenas obras es la unicidad de Allah. Bueno, entonces para que su obra sea recompensada al día del juicio final, las personas que creyeron en la unicidad de Dios, esta será su forma de rendir cuenta ante Allah. Cierto, las buenas obras se multiplican por 10 veces hasta 700 veces o puede ser más, según la sinceridad de la persona en hacer la buena obra. Y la mala obra se escribe como una sola vez, como Allah subhanahu wa ta'ala nos informó en el Corán en varios pasajes. Esta es de la gran misericordia del más misericordioso, que es nuestro Señor, glorificado sea Allah. Glorificado sea, dice en el Corán lo que significa. Y dispondré la balanza de la justicia el día de la resurrección, y nadie será oprimido en lo más mínimo. Todas las obras, aunque sean tan ínfimas como un grano de mostaza, serán tenidas en cuenta. Nadie lleva las cuentas mejor que yo. Capítulo 21, versículo 47. Entonces Allah nos informa en estas aleyas que Él va a rendir cuenta sin oprimir a ninguna persona.
Como decimos, si hay uno tiene más malas obras que buenas obras, merece ser castigado. Si Allah sabe que él quiso arrepentirse, o él tiene sinceridad, o sabe algo de su corazón, Allah subhanahu wa ta'ala lo perdona. Allah sabe exactamente. Allah no oprime a ninguna persona, nunca recompensa a una persona con buena o mala recompensa sin justicia. Allah no tiene parentesco entre nosotros y nunca favorece a algunas personas y estar en contra de otras. Allah nos dio la oportunidad, igual nos mostró el camino, el bien y del mal, nos dejó tomar la decisión qué camino vamos a tomar, y por fin cada uno rendirá cuenta por su decisión. Hay una observación importante aquí en la traducción, dice nosotros vamos a hacer, refiriéndose a Allah. Se utiliza, este pronombre como nosotros se utiliza para grandiosidad, se utiliza en el idioma árabe. Tal vez en el idioma español no es tan frecuente como el idioma árabe. Entonces, para no causar ninguna confusión, también hay otra observación acerca aquí de la traducción. Dice, ese día la tierra estará yerma y vacía, etc. Ese es un error, no es ese día, no habla del día del juicio. Aquí habla de forma general en esta vida que la tierra yerma vacía, cuando cae el agua brota un árbol. Entonces es un ejemplo de la creación, un ejemplo para explicarnos el tema de la resurrección también, que va a pasar de la misma forma. Entonces ustedes deben quitar la palabra ese día, que es en el segundo párrafo cuando habla de las pruebas del Corán sobre la resurrección. En el segundo párrafo eliminen las dos palabras ese día. Bueno, porque habla en la tierra en general, en esta vida, no en el día del juicio final. Número 3. La creencia en el día final implica creer en el paraíso y el infierno. Nosotros creemos que Allah ha preparado un paraíso que incluye todo tipo de delicia para las personas piadosas. Allah dice en el Corán lo que significa: y apresúrense para buscar el perdón de su Señor y un paraíso tan vasto como los cielos y la tierra, que fue preparada para los piadosos. Capítulo 3, versículo 133. Entonces, en este paraíso, solamente para gozar, para disfrutarse, para que los creyentes que adoraron a Allah en esta vida mundana se encuentren unos con otros para solamente disfrutar, no tienen prohibiciones, no tienen obligaciones. El profeta Muhammad, que la paz sea con él, dijo en un hadiz, en un dicho auténtico, que en el paraíso hay delicias que nadie ha visto algo semejante, ni ha escuchado algo semejante, ni siquiera puede imaginar las delicias que están en el paraíso. Imagínense, uno nunca vio algo semejante al paraíso, nunca escuchó y ni siquiera puede imaginar las delicias que están en el paraíso. En el paraíso no hay ningún tipo de molestia, de preocupación, solo es para disfrutar. Y este es de la gran generosidad de Allah. Nos pidió hacer un esfuerzo en esta vida, evitar lo prohibido, cumplir con sus mandatos según nuestra capacidad, para tener durante pocos años, para tener la delicia eterna en un paraíso tan vasto como los cielos y la tierra. Y creemos también en la existencia del infierno, que tiene un castigo severo, doloroso, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionó, para las personas incrédulas, para las personas perversas. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán lo que significa: teman al fuego, cuyo combustible será los humanos y las piedras, que ha sido preparado para los que negaron la verdad. Capítulo 2, versículo 24. Las piedras, ¿por qué las piedras de los ídolos? Allah subhanahu wa ta'ala les va a mostrar que esos ídolos no valen nada, no tienen capacidad, no pueden protegerse ni a sí mismos. Entonces por eso va a echar a sus ídolos con ellos en el fuego el día del juicio. Esto se aplica
a cualquier persona que no creó en todos los profetas y mensajeros, no creó en el día del juicio final, no creó en Allah, no siguió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esta es una obligación para cualquier persona, desde la misión profética hasta el día del juicio final, seguir al profeta Muhammad y a su ley, porque esa es la orden de Allah, glorificado sea. También en Islam no tenemos la salvación absoluta. No es por ser musulmán, usted garantiza entrar al paraíso directamente. Usted como musulmán garantiza entrar al paraíso algún día, pero para entrar directamente y no ser castigado, uno debe ser de los piadosos, anhelar la recompensa de Allah y tener temor de su castigo. Acto número 4, que implica la creencia en el día del juicio final, creer en las bendiciones y los tormentos de la tumba. Eso tiene muchos argumentos, ¿cierto? Primero nosotros creemos que la muerte es una verdad inevitable. Cada uno de nosotros va a morir, y después de la muerte hay muchos dichos que el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona. ¿Qué pasa con la gente piadosa, con la gente perversa o incrédula? En esta serie nosotros no podemos detallar mucho para no alargar, porque es un libro resumido. Si Allah subhanahu wa ta'ala quiere, en el futuro podemos hablar de forma más detallada de estos temas en otra serie que es más larga, que se trata de la creencia. De todas maneras, creemos que la tumba puede ser una parte del paraíso, puede ser una parte del infierno, puede ser un lugar para recibir bendiciones y recompensa de Allah, o un lugar para recibir el castigo de Allah, hasta que cada uno después se resucita, la persona piadosa y las otras personas, y se rendirán cuenta el día del juicio final ante Allah. Allah dice en el Corán lo que significa: cada nación tiene un plazo determinado, y cuando éste se cumpla no podrán retrasarlo ni adelantarlo, ni por un instante. Capítulo 7, versículo 34. Entonces nosotros creemos en eso. También dijo el profeta Muhammad, que la paz sea con él, en un dicho auténtico, fue narrado por Muslim y otros: de no ser porque dejarían de enterrarse unos a otros, habría pedido a Allah que les hiciera escuchar lo que escucho del tormento de la tumba, porque en el libro dice les haría escuchar. Esto no es cierto, esto no es la traducción correcta es les habría pedido a Allah, porque esto no es algo que tiene poder el profeta Muhammad, que la paz sea con él, de hacer. Nosotros creemos en el profeta Muhammad como un ser humano, y para hacernos escuchar los tormentos de la tumba, esto Allah es el único quien le puede hacer. Entonces, por favor, que lo corrijan en el libro. ¿Qué quiere decir esto? Que el profeta sallallahu alaihi wasallam puede escuchar los tormentos de la tumba, y dijo en otro hadiz auténtico que lo escuchan también todos los seres excepto el ser humano y los jinn, los genios. ¿Por qué Allah no nos permitió escuchar? Porque si hubiéramos escuchado los gritos y el sufrimiento de la gente de la tumba, que la gente perversa o incrédula de la tumba, nosotros no íbamos a enterrarnos unos a otros por miedo. Por eso Allah decretó que nosotros no escuchemos los tormentos de la tumba. Pedimos a Allah que nos conceda la paz y las bendiciones de la tumba, y nos conceda el paraíso, y nos proteja de los tormentos de la tumba y del castigo del infierno. No podemos terminar de hablar del día final antes de hablar de sus frutos. Primero, la creencia en el día final nos incentiva para hacer buenas obras. Cuando uno ya sabe que hay otra vida, en la cual hay una morada eterna, que puede ser algo que contiene todo tipo de delicia, que es el paraíso, o una morada que contiene todo tipo de dolor y castigo, que es el infierno, esto le incentiva mucho para hacer el bien, para entrar al paraíso, y para evitar el mal, para también protegerse del infierno. Y por eso Allah en el Corán menciona en varios pasajes, relaciona siempre entre creer en el día final y hacer las buenas obras. Como por ejemplo dijo, capítulo 6, versículo 92: este es un libro bendito que he revelado en confirmación a los libros anteriores, y para que adviertes
a la madre de las ciudades y a los que viven en sus alrededores. Quiere decir, la madre de las ciudades es la Meca, y los que viven en sus alrededores quiere decir en todo lado del mundo. Los que creen en la otra vida creen en él, es decir, el Corán, y observan su oración. Entonces los que creen en la otra vida creen en el Corán y observan la oración. ¿Por qué observan la oración? ¿Qué los incentivó de observar la oración? Es la creencia en el día final, y deben también corregir esto en el libro, porque en el libro dice creer en él con mayúsculas como se refiere a Dios. En realidad se refiere al Corán, y eso se nota cuando uno lee el versículo desde su principio. Entonces aquí, ese es el primer fruto. Uno, cuando tiene esta creencia, siempre estará atento de hacer las buenas obras. El segundo fruto de creer en el día final es su creencia como un llamado de atención para los distraídos, sumergidos en los placeres mundanales, en las preocupaciones mundanales. Entonces os llama la atención que uno, en primer lugar, debe ser la prioridad para construir su morada eterna, más importante que aquí. Esto no quiere decir, por ejemplo, no trabajar o no buscar sustento, etc. No, al contrario. Uno debe trabajar, buscar sustento, cuidar a sus niños, darles la mejor educación posible, etc. Pero con la intención de complacer a Allah. Uno no debe sumergirse en esta vida buscando solo placeres de esta vida, olvidándose de la otra. ¿Por qué? Porque las delicias de esta vida no es nada comparadas con las de la otra. Y los dolores y dificultades de esta vida no es nada comparado también con las de la otra vida. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando mencionó a los mensajeros, dijo también qué cualidad que les intensivó mucho para hacer las buenas obras. Dijo Allah lo que significa. Les distinguí recomendándoles transmitir el mensaje y recordar la otra vida. Puede ser decir recordar a la gente a la otra vida, o puede ser otra explicación de la ley, es recordar la otra vida. Capítulo 38, versículo 46. Entonces, lo que incentivó a estos mensajeros de hacer las buenas obras es recordar, siempre tener presente la otra vida. Y cuando Allah llamó a los musulmanes de hacer unos sacrificios y de cumplir con sus mandatos y sacrificar sus almas si esto es necesario, Allah subhanahu wa ta'ala después dijo: ¿acaso prefieren la vida mundana a la otra? Sepan que los placeres mundanos son insignificantes comparados a los de la otra vida. Capítulo 9, versículo 38. Entonces Allah utilizó para llamar a la gente de responder su llamado y para hacer las obras del bien, les recordó con la otra vida, que es la vida eterna. Eso los incentiva a la gente para hacer las buenas obras y los hace despertarse de la distracción y la preocupación solamente de esta vida, les hace reflexionar de nuevo. Entre los frutos de creer en el día del juicio final es sentirse la tranquilidad y la paz. ¿Por qué? Si uno, por ejemplo, quiso ser una persona rica, nunca logró hacerlo, si su fe lo impide de caer en tristeza o depresión, porque sabiendo que esos placeres no valen nada, que Allah le tiene reservado algo mucho mejor por toda la eternidad, no hay nada que comparar con los placeres de esta vida y los que Allah tiene reservado para los creyentes. Entonces uno le da tranquilidad y paz. Si alguien, por ejemplo, oprimió a una persona, él no pudo establecer la justicia en esta vida, también va a sentirse tranquilidad. ¿Cuántas personas por tener poder o tener plata que agreden a los demás y los demás no pueden establecer la justicia? Entonces esta fe, que llegará el momento que Allah traerá a esta persona ante quien lo oprimió para establecer la justicia de la forma más justa, esto da tranquilidad y paz. Si uno de nosotros, por ejemplo, uno lo está agrediendo, él sabe
que el cierto va a establecer la justicia y puede establecer la justicia después, se siente tranquilidad, porque conoce a uno que le puede ayudar, una persona con mucho poder que va a traer a esta persona a encarcelarlo o castigarlo de cualquier forma, etc. Entonces imagínese si usted sabe que Allah, quien va a traer a esta persona para establecer la justicia al día del juicio, Allah es el más justo de todos los jueces. Y con eso, hermanos y hermanas mías, terminamos el quinto pilar de la fe, que es creer en el día del juicio final. Espero que Allah nos otorgue el conocimiento beneficioso y nos evita el conocimiento que no tiene beneficio y nos haga entre las personas sinceras que escuchan y aprenden y aumentan ese conocimiento para practicar lo que han conocido. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.